Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Vuelta en nunca es tarde. El Congreso sigue siendo uno de nuestros rompederos de cabeza diarios. Y en el Congreso está pues esta investigación contra, no sobre, sino contra la Junta Nacional de Justicia, que buscaría su remoción. Y también las cosas que han pasado ahora en la Comisión de Ética, que la primera denuncia que se ha visto sobre el presidente del Congreso, Alejandro Soto, ha sido salvado. De estos temas queremos hablar con alguien que no solo hace análisis político, sino que es secretario general de una ONG muy importante, Transparencia. Gracias por acompañarnos, Iván La Negra. Gracias por la invitación. Iván, ¿qué te parece este primer round en la Comisión de Ética respecto a Alejandro Soto, que es el presidente del Congreso, un emblema de todo lo malo que hay en el Congreso, puesto que el señor está lleno de denuncias, no solo las que ha traído de su pasado, sino algunas que le han nacido ya siendo presidente del Congreso, ¿no? Ahora se le ha salvado, ni siquiera se le va a investigar por haber presuntamente contratado a la tía de su recién nacido. ¿Cómo ves este primer round? Sí, contra bueno, Soto? no es una sorpresa, porque más bien es un patrón que hemos visto hace mucho tiempo de la forma en que actúa la Comisión de Ética, que hay que recordar está conformado por los propios miembros del Congreso. Es decir, son ellos mismos los que juzgan a sus colegas sobre eventuales faltas que pudieron haber cometido. Y en esta ocasión se presentaron 3 casos, ¿no? El que ya mencionaste, además una denuncia respecto a recorte de sueldo de los trabajadores y además un tema que sí se ha aprobado, que tiene que ver con la investigación sobre el uso de su cargo de congresista para promover una ley que lo favorecía directamente, una ley vinculada con la prescripción de delitos, que al final, como todos sabemos, terminó favoreciendo su caso en particular. Entonces, ese caso es una evidente situación de conflicto de interés. Ese sí ha sido aprobado y hay que decir además que con las justas, porque gracias al voto dirimente del presidente de la comisión, Diego Bazán de Avanza País, logró ser aprobada la investigación. Ojo, que todavía estamos en la etapa de investigación. Los otros 2 casos, en cambio, ya han quedado pues por fuera, ¿no? A pesar que también son casos, me parece, con bastante sustento. Ni siquiera se van a investigar. El caso de la congresista María Cordero Jontay, ella sí, lo conversamos hace un rato con el congresista Alejandro Aguinaga, de su propia bancada de Fuerza Popular. Yo creo que ahí sí como que el fujimorismo quería, ya le había puesto el pulgar abajo y eso sí se lo respetaron las otras bancadas, ¿no? Y nuevamente eso es otro patrón, ¿no? Porque cuando ya la evidencia es abrumadora, cuando tenemos inclusive hasta audios, ¿no? Las situaciones que comprometen al congresista, lo que se hace es una suerte de control de daños, ¿no? Y muchas veces eso implica la salida de los miembros de las bancadas, ¿no? Su expulsión, ¿no? Que además se suele ver como un acto de integridad por parte de los partidos, pero que en el fondo van viendo, ¿no? La magnitud del problema y van actuando, buscando en principio que no haya, digamos, ningún tipo de consecuencia o en todo caso minimizando esa situación. Y esos patrones, por supuesto, Transparencia está muy al tanto y sería bueno también sobre eso. Y que no vienen de ahora, vienen de hace muchos años. Sí. Vienen de hace muchos años. Ciertamente. Hablemos de la Junta Nacional de Justicia, porque en torno a la Junta hay un conflicto tremendo donde hay desde intereses subalternos hasta la ideología pura y dura, ¿no? Sí. Que caviares, DBA de un lado y todo este conflicto lo estamos viendo y yo creo que agota y desgasta a todos. Es correcto. Como Transparencia ustedes han difundido una suerte de ayuda a memoria, ¿no? Sí. Que ve que las 5 imputaciones que se hacen a la Junta Nacional de Justicia, que quienes la formulan debiera llevar a su remoción, a la remoción de los 7, ustedes consideran que ninguna de ellas es una falta grave. Sí, porque creo que lo que se requiere, como bien señalas, es ordenar la discusión, en lugar de tratar de separar, digamos, ¿no? la paja del trigo y ver dónde están los elementos centrales. La pregunta es, ¿el Congreso puede remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia de acuerdo con la Constitución? Sí. Y la respuesta es sí. Hay un supuesto que es de causa grave. La cuestión, por lo tanto, pasa a ser si las imputaciones, las 5 que se han hecho, pues caen dentro eso me parece bien, de porque al comienzo, y la propia defensa de la Junta Nacional de Justicia, que nosotros sí podemos calificarla, ¿no? Sí. Parece floja en ese sentido porque empezó cuestionando el proceso.
Sí. Yo creo que ahí se desgasta inútilmente porque Sí. el Congreso no va a aceptar que le cuestionen un proceso que se hizo hace pocos años para defenestrar al Consejo Nacional de la Magistratura. Es cierto. Además, se ha usado en otro caso previo, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto, digamos, es que el Congreso sí ha sido poco diligente en al no establecer un procedimiento específico para este caso. O sea, han pasado 5 años del 2018 que hubo el uso de este mecanismo. Y 3 congresos. Y 3 congresos y ninguno ha tomado la molestia de hacer una introducción del reglamento del Congreso con un procedimiento claro sobre cómo actuar en estos casos. Eso sí es cierto. Ahora, sin embargo, como bien señalas, sí está la facultad en la Constitución. Entonces la pregunta es, ¿hay o no algún tipo de situación Claro, que vayamos justifique? al grano, que son Exactamente, las, si ha habido las 5 causa grave o no. imputaciones. Claro, entonces, una primera cuestión, ¿no?, que se ha señalado, ¿no?, es esta situación del pronunciamiento, por ejemplo, el pronunciamiento que ha hecho la Junta de Justicia. Esta exhortación por el caso de Soraya. Donde exhortó, digamos, efectivamente se menciona a la fiscal, pero se hace una exhortación vinculada con lo peligroso que puede ser el uso de las facultades, en este caso, del uso de la infracción a la Constitución, para sancionar actos de los jueces y fiscales que tienen que ver con la interpretación, con la aplicación del derecho y del propio sentido, digamos, ¿no?, profesional y jurídico que tienen estas personas. Ahora, claro, no tenían que hacerlo, pero lo hicieron. Pudieron abstenerse, es una posibilidad. Podemos discutir, de hecho, de eso, si era pertinente o no era pertinente. Pero sí, lo que sí es cierto es que en todo el mundo sí pasa, y también pasa en el Perú, de que las instituciones entre ellas dialogan. Y de hecho, una forma por la cual se comunican unas a otras es a través de exhortaciones, y que continuamente ocurre. El Ejecutivo exhorta al Congreso, el Congreso exhorta al Ejecutivo. Inclusive tenemos una institución cuyo diseño es básicamente exhortar, que es la Defensoría del Pueblo, que continuamente exhorta a los demás poderes públicos a cumplir con ciertas responsabilidades. ¿Cuál es la diferencia respecto a otras acciones? Que la exhortación no implica ningún tipo de mandato. Ahora, en realidad, en el fondo, luego de eso, el detonante para el pedido de remoción Sí. es pues que la Junta cometió la osadía de pretender investigar a la fiscal Patricia Benavides, que es vista como heroína por un sector político, ¿no? Ya. Y esto desata las pasiones. Claro, ya. Hombre, eso es, digamos, eso no está dentro de ninguno de los elementos formales, es más bien, es la discusión, digamos, tras bambalinas, ¿no? Pero es la que Claro. le da pues motivaciones para perseguir a una Junta que de todas maneras se va a ir, Sí, el próximo año. los 7 se van a ir entre diciembre del próximo año y enero. Sí, en verdad es un plazo que ya les queda corto. Lo que ocurre es que además hay procesos claves que van a ocurrir en este periodo, incluyendo, por ejemplo, la decisión sobre ratificar a los miembros del sistema electoral, que son el jefe de la OMPE y la jefa del Y RENIEC. RENIEC, porque con el Jurado Nacional de Elecciones no, ese se no, mete ahí no tiene Junta. mandato, ¿no? Y la otra cuestión que bien señalas son las eventuales investigaciones, porque incluso la propia Junta ha tenido que estar continuamente corrigiendo, inclusive a medios de comunicación, señalando que no ha todavía culminado, que están recién en proceso. Ahora, lo que sí es cierto y podemos lamentar es que el manejo del tema de la edad de la magistrada Sí. Inés Tello está costándole demasiado a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Sí. Tal vez si hubieran tomado otra decisión. Pero es que en verdad era una situación bien difícil porque sí es cierto que en ese punto no hay una claridad completa en la Constitución sobre cómo entender, ¿no?, el sentido de esa norma. De hecho, inclusive durante el proceso de postulación de la ahora miembro de la Junta Nacional de Justicia, se planteó el tema, ¿no? Se planteó una discusión, Claro, inclusive. mira, se planteó, pero la semana pasada he tenido aquí al doctor Ernesto Blume, Ujú. y él me ha aclarado que si ahí pareció que él validaba la tesis de que la señora se quede 5 años, pues ahora lo dice claramente, en ningún momento pensó eso. Pero ni siquiera es necesario que haya una sola posición. El hecho de que hayan 2 posiciones posibles, es más, que haya reconocido. Pero cuando deliberaron, que fue posterior al examen, Sí. también he conversado con Walter Gutiérrez, y me autorizó citarlo, que él también pensó que tenía
la señora el derecho para que la nombren, no se lo Sí. podía negar porque no había cumplido 65 años, pero lo hicieron con la idea de que a los 8 meses se iba, Puede que ser. para eso hay suplentes, ¿no? Es que puede ser. O sea, el punto no es ese. El punto es si hay una discusión o no posible alrededor Claro, del tema. si es que hay falta grave y... Es que si hay una discusión, si es posible interpretaciones divergentes sobre el mismo punto. Claro, eso no tiene que constituir falta grave. Y aún si lo consideran falta grave, no necesariamente tiene que llevar a la remoción. Es que es muy común que haya ese tipo de situaciones. Mira, te doy un ejemplo así cortito. El tema de la pensión de los expresidentes. En la ley dice que tienen pensión, así dice la ley, los expresidentes constitucionales del Perú. Sin embargo, el Congreso ha interpretado de que en esa figura no entran los presidentes del Congreso que han asumido el cargo. Eso no dice la ley, pero han interpretado a partir de la Constitución estos elementos que esa ahí es la también, manera de bueno, seguir. Servir interpretó pues Exactamente, la Constitución y y lo tal vamos- vez no lo interpretó bien. Esa es otra cosa discutible que tendrá que responderlo Servir. La señora Tello la tuvimos acá también, nos dijo que se queda hasta las últimas consecuencias, que está por supuesto en todos, temas- en todo su... lo importante es que digo que en es todo la su discusión derecho. jurídica. Que En todo su podemos- derecho. sobre Y el te tema, pregunto sí. lo siguiente, Sí. porque hay que ser proactivos y transparencia lo es y mucho. Sí. Esto también nos lleva a la preocupación de que para los próximos concursos, el de la Junta, Ujú. que la comisión la va a presidir José Gutiérrez, de todas maneras, Sí. un próximo Tribunal Constitucional, ya los mejores profesionales no van a querer presentarse porque van a estar sujetos a este baloteo, que los investiguen y que antes de nombrarlos, no, este no me gusta, este sí me gusta. Entonces, de repente, transparencia, Pero no tendrá que solamente- comprometerse a hacer campañas para animar a los mejores profesionales a que, a pesar de congresistas, se presenten. Sí, y para eso se requieren varias cosas, ¿no? Primero, garantizar un procedimiento, un proceso de selección que cumpla con estándares por lo menos similares al que tuvimos pues, en el 2019, ¿no? Digamos, es un primer elemento. Segundo, que es cierto, ¿no? Además, no solamente para animarlos a postular por esto que estamos viendo, sino además porque, fíjate, el precedente que se generaría de que el Congreso de la República, por razones políticas, puede decidir remover a cualquier miembro de la Junta si considera que alguna de sus acciones les parece incorrecta, pero sin ningún criterio, digamos, correcto, bien definido. Eso es muy peligroso, porque lo que estás haciendo es poner a un poder bajo el control, sin muchos contrapesos, de otro poder público. Y un elemento clave de la Junta Nacional de Justicia, de los fiscales y los jueces, es la independencia. Y eso es lo que va a estar en riesgo. Entonces, tienes razón. Hay un problema respecto a los incentivos que están generando para que las personas, ¿no?, de los mejores perfiles postulen a estas posiciones por el riesgo que hay en el proceso y luego si Sí, llegan a pues ejercer el mira, cargo. la misma Junta Nacional de Justicia no tengo una objeción personal contra ninguno de ellos, pero estoy seguro que hubiera podido ser mejor si no hubiéramos tenido un Congreso tan baloteador como se mostró en las elecciones para el TC, ¿no? Sí. Que esa elección frustrada, que le costó la disolución al Congreso, allí los que participaron en ese proceso no les quedó ganas. Menciono a juristas, mira, todas mujeres de distintas tendencias, Delia Muñoz, Milagros Campos, Rocío Villanueva, ya se quedaron sin ganas de volver a postular, o Carlos Hackanson, ¿no? Se quedaron sin ganas de volver a postular. Sí, no, y además eso es un problema porque la solución para eventualmente corregir ese procedimiento solamente la puede manejar el propio Congreso. Entonces, si el Congreso no tiene incentivos para cambiar eso porque tiene cosas sobre el proceso, pues no lo va a hacer, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada, ¿no? Y eso pasa con la selección del tribunal, también pasa con la selección del defensor del pueblo, ¿no? Y además hay proyectos que se presentaron para también variar algunas reglas en la selección, por ejemplo, del Contralor. Entonces, estamos generando desbalances en la estructura de poder que luego nos va a costar. Desbalances y desincentivar la participación de los mejores peruanos en los concursos para ocupar esas plazas de estos organismos Lo cual termina cayendo en constitucionales. una pérdida de calidad de las instituciones y su funcionamiento, que al final termina cayendo sobre los ciudadanos, porque son los que pagan las consecuencias de las malas decisiones o la mala gestión. Bueno, muchas gracias por habernos Gracias, acompañado, Iván La Negra.